Hola, soy Andrea Rangel, tengo 12 años de experiencia siendo psicóloga, máster en psicología infantil, educadora y directora de un jardín infantil en Bogotá. Y además soy la mamá de Leticia y Federico. Por mi preparación le apuntaba a la maternidad perfecta, pero no fue así. Por eso decidí crear este espacio para aprender, crecer y sentirnos identificadas, porque la maternidad no viene con manual. Bienvenidos a Maternidad con Manual, un espacio para aprender, crecer y sentirnos identificadas. En episodios anteriores y en este voy a hablar sobre mi experiencia. Es un espacio donde no te voy a decir lo que está bien o lo que está mal. Simplemente te cuento mi historia y quiero que tomes lo que mejor te parezca y lo que te sirva para tu propia experiencia. Hoy vamos a hablar sobre mi maternidad. Mi maternidad la he construido en pareja, porque para mí la maternidad se construye en pareja. En pareja porque la maternidad está definida como las cualidades de ser madre y mis cualidades para ser madre dependen mucho de mi entorno. En mi entorno hay una persona muy especial que es Andrés, que es el papá de mis hijos. No es mi esposo, no estamos casados, no cumplimos con el manual. Y quise invitarlo hoy para que los dos habláramos de cómo hemos construido esta maternidad y esta paternidad, porque definitivamente el rol que él cumple en la manera como yo ejerzo la maternidad ha sido muy importante para construir mi identidad como mamá. Entonces, vamos a hablar hoy con Andrés y bueno, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Bueno, Andresito, empecemos. vale. Hablemos de qué ha sido lo más difícil de tener hijos. Uf. No, yo creo que lo más difícil y sin temor tal vez yo creo que hay que aceptar que hay cosas difíciles en tener hijos. eh, yo creo que pueden ser tres cosas. La primera, y especialmente para mí, el sueño. A mí la falta de sueño me puede dar muy duro. Un día de mala noche cargo con cansancio todo el día. Creo que esa es una. La otra es el manejo del tiempo. Eh, con niños uno se da cuenta que uno tiene control sobre el día. Que uno dice, bueno, salimos a las 10 de la mañana, pero resulta que a las 10 de la mañana entonces uno no quiere salir, el otro se quitó los zapatos, el Tiene otro tiene hambre. hambre o está haciendo popó. Sí. Entonces eso es difícil, uno se da cuenta que planear hasta cierto punto o ser cuadriculado en la planeación del día no se puede y hay que aprender esa flexibilidad a llevarla. Y personalmente para mí creo que el manejo de prioridades. Em, yo desde chiquito decía que quería ser papá y quería ser papá, pero a la vez también, digamos, tengo un ámbito profesional en el que me gusta y me gusta sobresalir y crecer. Y resulta que el día tiene al menos 24 horas en las que hay que dormir. Para mí es muy importante dormir, eh, pero también hay que sacar tiempo o hay que tener tiempo para mis hijos, pero también para el trabajo. Entonces creo que lo difícil ha sido el poder eh, reajustarme, eh, y estar en un punto en el que no me siento mal porque entonces o no le estoy dedicando suficiente tiempo a mis hijos o no estoy eh, haciendo lo que quiero como profesional o dedicando el tiempo que creo que debo dedicar a mi trabajo o más que a mi trabajo, a mi desarrollo profesional. Entonces creo que es el manejar esa dualidad ha sido el principal reto. Que mira que ahora que lo dices, las mujeres pensamos que solamente eso nos pasa a nosotras, ¿no? Nosotras pensamos que solamente a nosotras nos da duro, pues las mamás que nos gusta trabajar, porque a mí también me gusta trabajar, me gusta mi trabajo. Y también tenemos ese dilema de no estoy lo suficiente con mis hijos, pero tampoco lo estoy dando todo en mi trabajo y pensamos que eso solo le pertenece a la mujer que trabaja. Pero mira que lo que dices tú es, tú también lo sientes, Sí. ¿no? Y creo que para los dos ha sido una de las cosas más difíciles en este tema de tener hijos, es poder manejar nuestros tiempos, porque sí, los dos disfrutamos nuestro ámbito profesional y queremos seguir resaltando en esas áreas. Yo creo que hay cosas que no sé si es que los papás o los hombres no las dicen o no está bien decirlas, eh, pero tal vez uno como hombre a veces no está el espacio para llegar y decir,
pues es que también quiero ser un buen papá, o sea, quiero estar presente, quiero ir al jardín a acompañarla, quiero llevarla, quiero recogerla. eh, Como si el mismo rol de la sociedad o que la sociedad espera un rol para la mamá, pero a la vez también espera un Ujú, comportamiento correcto del hombre o del papá. Eh, entonces, en última, son cosas que uno no expresa, o yo no expreso, pero sí quedan en la cabeza. Entonces, creo que el reto ha sido manejar esa, llamémosla dualidad. ujú. De acuerdo. Ahora, ¿tú crees que uno se debe preparar de alguna forma para ser papá o para ser mamá? Sí, sí, definitivo. O sea, yo creo, a ver, el ser papá o mamá implica muchos sacrificios y sin que suene como víctima, pero sí implica cambios en el día, cambios en las prioridades. eh, y yo creo que la primera preparación es con el disclaimer de que uno nunca va a estar seguro al 100%, uno sí estar convencido que quiere ser papá, porque el, pues el cambio es muy fuerte, el sacrificio, o sea, como cambia todo, cambian todas las dinámicas. eh, Uno tiene que estar convencido o si no, pues uno no va a hacer un buen papel, creo yo, como papá. Y ya más adelante vienen más como preparaciones de, pues, cómo puedo ser un buen papá presente, creo yo. Eh, Se habla mucho del instinto maternal y cuando uno es recién papá, yo creo que uno después de las primeras 24 horas se da cuenta que uno sirve para nada. Se da No, cuenta sí sirve mucho. que el bebé necesita a la mamá y que uno realmente uno lo que puede ayudar es, bueno, que pañales, teteros, pero el bebé no lo pide a uno. Ujú, Entonces creo que hace parte también, eso puede llegar a veces como a frustrar, tal vez. Entonces sí hay que prepararse para saber que el bebé, por ejemplo, necesita es a su mamá y que uno como papá también es importante, pero hay momentos ujú. y uno llega a ser importante para el hijo o el bebé, para ciertas cosas que es importante también para apoyo a la mamá. eh, pero, pero sí, creo que una preparación más como mental tal vez. Sí, Y bueno, el consejo que le dan a uno, pues duerma. Antes de todo el tener un mundo dice bebé, eso, ¿no? duerma. Todo el mundo dice duerma. Pero el tema de prepararse, creo que lo hemos hablado ya como resumiendo un poco, es definitivamente una preparación a nivel, creo yo, de salud mental. Sí. Es una preparación de autoconocimiento, es una preparación de cuáles son mis ideales en esa paternidad y en esa maternidad, donde qué rol voy a jugar yo, qué va a pasar con mi vida. Definitivamente el ser papá o el ser mamá te cambia. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de relacionarte, cambia tu forma de comunicarte. Yo creo que es una de las cosas que más hemos aprendido y es, por ejemplo, el tema de cómo nos comunicábamos nosotros. La comunicación ahora es distinta Ujú. porque sabemos que es un pilar muy importante en la crianza de nuestros hijos y en el funcionamiento de nuestra casa. Tenemos que tener una comunicación abierta, pues no tenemos que, pero tenemos una comunicación abierta. Decimos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, tenemos unos límites claros dentro de nuestro hogar también, sabemos lo que no es negociable dentro de la crianza de nuestros hijos y esa preparación para ser papá o mamá, sí habría sido interesante que pudiéramos devolver el tiempo y decir, bueno, nos vamos a preparar, no solo física, sino mentalmente también, de autoconocernos y de conocer nuestra crianza. Y ahora hablemos un poco de eso, es la siguiente pregunta, ¿cómo la crianza, como nuestra crianza, crees que impacta la manera como nosotros criamos a nuestros hijos? Mucho. O sea, así como no existe un manual para ser papá o para ser mamá, eh, pues uno lo botan al agua. O sea, de pronto a uno le dicen en la clínica que está su bebé Tengo- y tiene que hacer que sobreviva. Y uno no sabe, o sea, uno no sabe qué hacer. Los recuerdos que uno tiene es uno cómo estaba en la casa, o sea, lo que uno recuerda de su infancia tal vez. Y yo creería que no solo la infancia, sino de todo lo que lo trajo a uno hasta acá.
entonces hasta el colegio, las relaciones, todo. Pero sí, definitivamente uno pues hace el mejor esfuerzo que puede, pero con base también en la experiencia que uno tuvo. Entonces, por ejemplo, me pasaba y era, yo recuerdo eh, en mi niñez tal vez, eh, cuando mis papás se molestaban conmigo, era un poco la ley del silencio, Del hielo. la ley del hielo. Entonces, yo como Mm. sabía que mis papás estaban molestos conmigo, porque no me saludaban igual o no me hablaban igual. Eh, y me pasó, o a veces todavía me pasa, intento ya, como que lo he hecho consciente, intento que no me pase, pero con Leti. Leti a veces hace algo y automáticamente creo que mi forma es no hablarle. Y ahí es cuando digo, "Pues, esto de dónde lo saqué, de dónde salió, por qué actúa así". Y claro, creo que tiene que ver con eso. Ujú. Tiene que ver con esa experiencia que uno tiene, pero es porque, pues sí, no hay un manual. Ese es el No existe. aprendizaje que tenemos para ser papás. Ujú. Y creo que eso también nos ha ayudado mucho, además de la comunicación, y es ser conscientes de que cómo ha sido nuestra crianza, cómo fue nuestra crianza y qué cosas queremos cambiar. Sí, Sabes que ese también ha sido un ejercicio que, bueno, creo que por mi formación hemos podido llegar a estos acuerdos donde eh, podemos hablar de estás haciendo lo que te hacían a ti cuando eras chiquito. Sí, o yo también lo hago a veces de le acabo de apretar los dientes a Leticia como me los apretaba mi mamá a mí cuando era chiquita. No, horrible. Entonces, todos estos espacios de conversación que nosotros tenemos, pues sí, yo creo por mi formación y la experiencia que hemos tenido siendo papás, eh, nos ha llevado a ser papás conscientes en ese sentido, de saber que sí, nuestra crianza tiene un impacto en la manera como criamos a nuestros hijos, pero qué cosas debemos ajustar para tal vez no hacer cosas que no queremos repetir con nuestros hijos. de acuerdo. Yo creo que ahí el tema es, esto no sucede en automático. O sea, si bien uno lo sueltan al agua y hágale, yo creo que la clave es uno ser muy consciente de lo que está haciendo y pues también intentar ser lo mejor posible. Ujú. Bueno, ahora quiero que hablemos un poco de la depresión postparto, de ese momento de la vida que vivimos los dos, que fue muy difícil, pero nosotros tenemos una particularidad como pareja, no sé si le pasa a muchas parejas, pero a nosotros lo que siento que nos pasa es que las circunstancias difíciles nos unen más. Mm. Vivimos una pandemia, vivimos una hija prematura, vivimos a nuestros hijos muchas veces en la UCI por diferentes temas de salud y todas esas cosas nos unen y nos ponen como muy fuertes, pero siento que la cereza del pastel últimamente fue el año pasado cuando nació Federico, donde los dos fuimos diagnosticados con depresión postparto. ¿Cómo fue para ti recibir ese baldado de es que la depresión postparto paterna también existe? ¿Y cómo te sentiste y pues qué pasó? Bueno, pues lo primero, sorpresa. O sea, el que digan depresión postparto paterna cuando el papá no es el del parto. ¿Cómo es posible que eso me dé? Ya después uno empieza a leer y a entender y el por qué sucede. Em, y claro, era una situación muy difícil. O sea, había una pérdida en tu familia, más, digamos, el tema eh, hormonal o cerebral Sí, que pasa, digamos, del por el qué sucede una posparto. depresión postparto. Y si a eso entonces yo le sumo también el yo estar, llevaba no sé cuánto, tal vez 2 años en mi ámbito profesional en el que no me sentía a gusto. O sea, como que es la conjunción de muchas cosas que tú dices, sí, tal vez sí, estoy en un momento vulnerable en el que puede haber ciertos comportamientos que marquen que sí estoy teniendo una depresión postparto paternal. ¿Qué sentías? Eh, uf, vergüenza conmigo mismo, porque lo que le enseñan a uno es, o al menos yo siempre había sido de yo puedo con esto. Y perdón, pero es casi que uno mismo diciéndose a sí mismo, deje la huevonada.
O Sí. sea, hágale que usted puede, o sea, hágale. ¿Qué es Sí. esto y que depresión postparto? Em, ya después uno lee el tema y, y se da cuenta que es que no es que uno decida tenerla o no. O sea, hay como un desequilibrio químico que sucede que hace que eso ocurra y que creo que es normal. O sea, en menor o mayor medida, un hijo, y en este caso el segundo, pues yo creo que implica cambios. Implica cambios otra vez en el horario de dormir, en comer, en la presión, en el no dormir, el estrés. Y hay Son que seguir muchas trabajando, cosas. ¿no? Claro, hay que seguir trabajando. Entonces implica como un desbalanceo, que es normal el desbalanceo y uno lo que tiene que hacer es llegar de nuevo al balance, pero ya después uno eh, se da cuenta que es nada, una transición normal. eh, Tal vez no todos pasen por estrictamente una depresión como tal, pero es más bien un periodo de desbalanceo. Y acá, este fue un momento de la vida donde yo me di cuenta que la maternidad no se trataba solo de mí, que también por eso quise invitarte a este episodio, y es porque siento que las mujeres deben tener presentes, o bueno, yo no sé, yo tengo presente en mi vida, en mi maternidad, en mi experiencia, que definitivamente el posparto también es un momento difícil para ti. Fue un momento difícil para ti. El embarazo, los embarazos que vivimos también fueron difíciles para ti. ¿Sabes? Como que a veces se invisibiliza mucho el tema del hombre en este tema de la maternidad, pero la maternidad para mí se ha construido en pareja, o sea, los dos hemos pasado por situaciones difíciles, como que hemos vivido muy junticos todo lo que ha pasado en, en el maternar, desde que nació Leticia, pues que es nuestra primera hija. Ujú. Este tema de la depresión postparto, pues lo hablaremos más a fondo en otro episodio con un experto, pero sí quería que tú nos compartieras un poco cómo había sido este tema, porque para un hombre normalmente no es una posibilidad, es algo que no existe, que a un hombre le dé depresión postparto, pero pues sí existe, claramente porque lo que nos decías, la vida cambia un montón y hay que hacer más ajustes cuando se trata de un segundo hijo, que fue lo que nos pasó a nosotros. Y bueno, después de este tema de la depresión postparto, mm, hablemos un poco de si tú crees que somos buenos papás. Yo sí creo, a ver, creo que el tiempo lo dirá. Sí. Sabremos en unos 11 años cuando Leticia tenga 15. No, mentira. Em, yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, ¿qué me hace creer que sí? En las noches, después de mi rutina con Leticia, que es parte de esas innegociables tal vez, em, pero yo no me acuesto con remordimientos ni arrepentido de que hice algo o dejé hacer algo con mis hijos. O sea, cada noche me acuesto totalmente tranquilo y pleno de el ratico que estuve con mis hijos lo disfruté, la rutina que tuve con Leticia, leerle el cuento y dormirla, la disfruté. eh, no me voy bravo a la cama con ellos, aún. Esperemos que sean más grandes. Em, pero yo creo que sí, o sea, al menos desde ese lado me siento bien, siento que lo estamos haciendo bien. Eh, Veo también comportamientos en ellos que digo, y pues tristemente uno compara con, no sé, otros niños o lo que pasa, por ejemplo, en un cumpleaños, en el parque, eh, y ve que entonces el hijo de uno dice gracias, dice de nada, pide el favor. eh, en su cumpleaños no le interesan los regalos, sino el compartir con su familia. eh, Son cositas que uno dice, bueno, creo que lo estamos Exacto. haciendo bien. Que para nosotros, ¿sabes? Para nosotros esas cosas son importantes. Sí. Tal vez para otros papás hay otros indicios que digan, soy buen papá por otras cosas, ¿no? Pero Seguro. nosotros siento que lo enfocamos mucho en que hemos aprendido que el tema del tiempo no es la cantidad, Mm, sino la calidad
Nosotros no estamos con nuestros hijos 24/7 porque no lo estamos y siento que cuando lo estamos nos abrumamos y nos cansamos y nos fatigamos y empezamos a ser los peores papás del mundo porque nos volvemos unos ogros cuando estamos todo el tiempo con ellos. No, y porque la cabeza no está, o sea, uno puede estar en cuerpo con ellos, Ujú. pero la cabeza está pensando en la llamada que no hice, el número del cierre del mes, Sí, tengo que llamar a tal cliente, estoy esperando tal llamada. Entonces uno no está ahí presente. Entonces creo que sí, definitivamente hemos aprendido que es es la calidad, exacto. no es la Y los cantidad. dos somos padres que trabajamos, disfrutamos lo que hacemos, disfrutamos ser papás, pero pues eso no significa ni que seamos papás 24/7, sino que para ser buenos papás creo que priorizamos los momentos del día Ujú, y otorgamos calidad en los momentos que definimos para eso. exacto. Entonces, esto también es algo de nuestros aprendizajes, nuestra experiencia, donde para nosotros ser buenos papás es tener algunos indicios en la crianza de nuestros hijos y adicionalmente tratar de disfrutar los tiempos que estamos con ellos y no estar con ellos 24/7 no nos hace sentir malos papás. Pero claramente esto es un aprendizaje y esto es un proceso que hemos llevado por los 5 años que llevamos siendo papás. No es fácil, claramente al principio nos sentíamos malos papás por no Mm. estar con ellos, por no estar todo el tiempo con ellos desde que se levantan hasta que se acuestan, pero hemos aprendido a darles tiempo de calidad y ya estamos más tranquilos con eso después de trabajarlo un montón. Hay algo del tema de la maternidad y es, si bien para mí construir mis cualidades como mamá es importante y yo trabajo en mi salud mental y trabajo en mí para fortalecerme como mamá y para fortalecerme en otras áreas de la vida, definitivamente el tema de la pareja para mí es importante en sentirme bien, ¿sí? Yo soy una persona que no me siento bien siendo solo mamá o solo la directora del jardín o solo hija o solo pareja. A mí me gusta sentir un equilibrio en las diferentes áreas de mi vida y, y creo que ese también fue un acuerdo al que logramos llegar donde yo pude comunicar y decir, oye, yo también soy importante, a mí también me tienes que poner cuidado, Ujú, también tienes que esforzarte por que esto se mantenga, porque no se trata solamente de los niños y de la casa y de traer el mercado y de pagar el arriendo, sino también se trata de nosotros, de qué hacemos nosotros. Y creo que los dos hemos podido llegar a la conclusión de que es otro esfuerzo. Es otro esfuerzo adicional de si quiero estar en pareja, si quiero construir en pareja, todas las relaciones necesitan nutrirse ujú. de alguna forma. ¿Para ti cómo ha sido eso? A ver, yo creo que el tema es, lo clave es la comunicación, o sea, el haber levantado esa alarma, el haber dicho, yo también necesito cuidado, atención, porque automáticamente lo que, no sé, tal vez yo, lo que uno hace es, se dedica a los hijos, se duermen y uno dice, uff, por fin tengo tiempo para mí. Entonces, a mí qué me gusta, a mí me gusta leer, entonces pues yo me ponía a leer y pues no. Eh, pero después llegamos al acuerdo de, bueno, que en las noches sea el espacio ¿Qué eh, podemos que hablar? podemos, Porque sí, es que uno con chinos no puede que hablar. podemos hablar y cosas tan sencillas como ver la serie que estamos viendo, eh, hablar un poco más profundo de lo que nos pasó en el día, porque digamos que con ellos medio empezamos a contar las cosas, pero entonces en ese momento cada uno quiere llamar la atención o quiere la atención nuestra más que llamar la atención. Em, entonces sí, o sea, pero yo creo que todo partió de una comunicación, o sea, el llegar y decir, eh, Que no pues fue fácil, ¿no? no. Todo arrancó en una pataleta mía. Puro berrinche. Pero no, creo que es cuestión de comunicarse y nada, entender que es un equipo. Esto, yo no me veo como papá soltero o papá solo. Yo no me veo como más soltera. Y entender que es un equipo y como tal, pues hay que cuidar al equipo y el equipo, pues dos hijos, pero también la pareja. Ok.
Bueno, gracias Andrés por haber estado conmigo hoy acá. Yo sé que para ti no es fácil compartir con muchas personas nuestra vida, porque estamos sacando nuestra historia, pero creo que este momento va a ser muy enriquecedor para muchas familias y esa es la idea. Entonces, gracias. Con todo gusto. Gracias por la invitación. Gracias y bueno, espero que hayan aprendido de este episodio y esperamos dejar un granito de arena para su familia o para su experiencia de este momento. Maternidad con Manual sigue siendo un espacio enriquecedor, no solamente para las mamás, para los papás también y para muchas familias en formación como la nuestra. Así que síganos para los siguientes episodios. Estamos en Instagram como Maternidad con Manual.